Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Alguna vez han sentido que detrás de las miradas más intensas, los gestos más sutiles y las conexiones más profundas, se esconde un abismo? Un secreto que lo consume todo, que redefine el amor y la traición, la verdad y la mentira. Hoy, amigos y amantes de las historias que nos quitan el aliento, nos adentraremos en ese abismo. Estamos aquí para desvelar algo que ha estado latente, oculto en las sombras, pero que ha influido cada respiración, cada decisión, cada latido de dos almas que nos han cautivado, Halil Ibrahim y Esla. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy no es solo un rumor, es una verdad impactante, un secreto oscuro que, una vez descubierto, cambiará para siempre nuestra percepción de su historia. Estoy hablando de El secreto oscuro de Halil Ibrahim y Esla al descubierto. Si esta promesa de un misterio revelado ya les tiene pegados a la pantalla, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de los enigmas que exploramos aquí. Créanme, este vídeo es solo el principio de muchas revelaciones que les dejarán sin aliento. Desde el primer momento en que vimos a Halil Ibrahim y Esla juntos, hubo una chispa innegable, una atracción magnética que trascendía las barreras de lo que era lógico o conveniente. Sus miradas hablaban volúmenes, sus silencios estaban cargados de una tensión casi eléctrica. Eran el uno para el otro, parecían destinados por las estrellas, arrastrados por un hilo rojo invisible que los unía, incluso cuando todo a su alrededor clamaba por separarlos. Pero a pesar de esa conexión innegable, siempre hubo una sombra. Una melancolía profunda en los ojos de Halil Ibrahim, una especie de misión no declarada que lo impulsaba, que a veces lo hacía distante, casi cruel. Y Esla, por su parte, aunque entregada a ese amor intenso, no podía evitar sentir una extraña inquietud, una sensación de que algo fundamental se le escapaba, un presagio de tormenta que se cernía sobre su frágil felicidad. Ella, con su espíritu libre y su corazón puro, era la luz en la oscuridad de Halil Ibrahim, pero ¿qué pasaría si esa oscuridad fuera más profunda de lo que imaginaba? Halil Ibrahim, para quien ha seguido su historia, es un hombre forjado en el dolor y la tragedia. Sus ojos llevan el peso de un pasado devastador. La ruina de su familia, la pérdida de sus venerados olivares, el honor pisoteado de su padre, finalmente su trágica muerte. Todas estas heridas él las atribuyó a una sola fuente, la poderosa y aparentemente intachable familia de Esla, en particular, a su patriarca, Aziz Bey. Criado con el fuego de la venganza ardiendo en su interior, Halil Ibrahim regresó a su pueblo natal con un único propósito, hacer justicia, o al menos, lo que él consideraba justicia. Su plan era meticuloso, diseñado para desentrañar la red de poder de Aziz Bey, exponer sus supuestos crímenes y hacerle pagar por cada lágrima que su propia familia había derramado. Su amor por Esla, aunque genuino y abrumador, se entrelazó peligrosamente con su sed de venganza, convirtiéndola, sin que ella lo supiera, en una pieza crucial en su intrincado tablero de ajedrez. No era solo que la amara, sino que la necesitaba. O al menos, eso creía él en su ceguedad. Esla, por otro lado, era un faro de inocencia y bondad. Una mujer con educación y una perspectiva moderna, que por azares del destino o por lazos familiares ineludibles, regresó a sus raíces, a la vida tradicional de su pueblo. Allí su camino se cruzó con el de Halil Ibrahim, y se vio irremediablemente atraída por su aura misteriosa y su fuerza. Ella, ajena por completo a la antigua disputa que carcomía el corazón de Halil Ibrahim, se entregó a ese amor, convencida de que su conexión era pura y predestinada. No había en ella ni un ápice de malicia, ni rastro de la historia que Halil Ibrahim le había contado a sí mismo. Su familia era su refugio y su padre, Aziz Bey, aunque estricto, era para ella la encarnación de la rectitud y la responsabilidad. La ironía era cruel, el hombre que juró amar en secreto buscaba la destrucción de todo lo que ella representaba. Y aquí, mis queridos espectadores, es donde empezamos a desentrañar la primera capa de este oscuro secreto. Lo que Halil Ibrahim le había ocultado a Esla, y a la mayoría de quienes los rodeaban, no era solo su trágico pasado, sino su verdadera misión. Su acercamiento a Esla no era solo fruto del amor, sino también una estrategia. Ella era la puerta de entrada, el medio para infiltrarse en el círculo íntimo de Aziz Bey y encontrar las pruebas que necesitaba para su venganza. Esta revelación es desgarradora. Imaginen el conflicto interno de Halil Ibrahim. Sus sentimientos por Esla eran innegables, profundos, ardientes, pero cada beso, cada abrazo, cada promesa, estaba teñido por el amargo sabor de su plan. Él luchaba consigo mismo, dividido entre el amor que nacía en su corazón y el juramento de venganza que lo
Sumía. ¿Podría una relación cimentada en un engaño, por muy noble que creyera que era su causa, sobrevivir? Pero la historia no termina ahí. Esta es solo la punta del iceberg. El verdadero secreto, el que realmente lo cambia todo, se esconde mucho más profundo, en las raíces de la propia tragedia que impulsaba a Halil Ibrahim. A medida que Halil Ibrahim se sumergía más en su investigación, buscando esa evidencia incriminatoria contra Aziz Bey, algo comenzó a no encajar. Las piezas del rompecabezas no se alineaban con la imagen del villano que él había construido en su mente. Aziz Bey, a pesar de su poder, actuaba de una manera que contradecía la frialdad y la crueldad que Halil Ibrahim le atribuía. ¿Era casi honorable? Mientras tanto, Esla, ajena a la verdadera búsqueda de Halil Ibrahim, comenzó a tropezar con fragmentos del pasado. Quizás encontró viejas cartas empolvadas en un ático, un diario olvidado de su abuela, o escuchó los comentarios crípticos de algún anciano del pueblo que recordaba cómo eran las cosas realmente. Poco a poco una verdad alternativa comenzó a emerger. No fue Aziz Bey quien, por pura malicia, destruyó la familia de Halil Ibrahim. El incendio que arrasó los olivares, la tragedia que lo desencadenó todo, no fue un acto de sabotaje intencionado por parte de Aziz Bey, sino un terrible accidente, una calamidad natural, quizás un rayo o un descuido, pero que fue exacerbada y manipulada por una mano oculta. Y aquí viene el golpe maestro, el giro que lo cambia absolutamente todo. El verdadero culpable, el titiritero en las sombras, no era Aziz Bey, el enemigo que Halil Ibrahim había buscado vengar durante años. Era alguien mucho más cercano. Era Kemal, el tío de Halil Ibrahim. Sí, así como lo escuchan, su propio tío. Kemal, que había estado a su lado consolándolo, alimentando su sed de venganza, susurrándole al oído la narrativa del villano, Aziz Bey, era el verdadero manipulador. Él había visto una oportunidad en la tragedia del incendio. Utilizó el caos y el dolor para comprar tierras arruinadas a precios irrisorios, expandiendo su propio imperio. Luego ingeniosamente manipuló las pruebas, las narrativas, incluso los testimonios, para inculpar a Aziz Bey y así eliminar a un poderoso competidor en la región. Y no solo eso. Durante años Kemal había cultivado el rencor en el corazón de su sobrino, avivando el fuego de la venganza, asegurándose de que Halil Ibrahim persiguiera al enemigo equivocado, mientras él, el verdadero arquitecto de la desgracia, operaba desde las sombras, intocable con las manos aparentemente limpias. El impacto de esta revelación es devastador, no solo para la trama, sino para la psique de nuestros protagonistas. Para Halil Ibrahim, es un cataclismo. Su vida entera, su propósito, su razón de ser, se desmorona ante sus ojos. El hombre que lo crió, que lo apoyó en su búsqueda de justicia, el tío en quien confiaba ciegamente, es el verdadero monstruo. No solo ha sido traicionado por su propia sangre, sino que ha vivido una mentira, ha buscado vengar un crimen que nunca ocurrió de la manera en que creyó, y lo peor de todo, ha apuntado su ira y su venganza hacia la familia de la mujer que ama, quien resulta ser tan víctima de la manipulación como él mismo. La culpa, la rabia, la confusión y la vergüenza deben ser abrumadoras. ¿Quién es él ahora, si su identidad se ha construido sobre una falsedad tan cruel? Y para Esla, el descubrimiento es un golpe directo al corazón. Su padre, al que Halil Ibrahim había demonizado, es finalmente vindicado. Su nombre y su honor son restaurados. Pero, ¿a qué costo? El hombre del que se enamoró apasionadamente, el que prometió protegerla, la había usado como peón en un juego de venganza contra su propia familia. Aunque Halil Ibrahim era una víctima más de la manipulación de Kemal, el dolor de la traición y el engaño es inmenso. La realización de que el mal puede esconderse a plena vista, incluso dentro de los lazos familiares más estrechos, es una lección amarga. ¿Puede su amor sobrevivir a tal fundación de mentiras y manipulación? Aquí, mis queridos espectadores, es donde la historia de Halil Ibrahim y Esla adquiere una dimensión aún más profunda. El secreto oscuro ha salido a la luz, pero la batalla está lejos de terminar. De la venganza individual y equivocada, ahora deben pasar a la justicia verdadera. Ambos, Halil Ibrahim y Esla, han sido traicionados, engañados y manipulados por la misma mano oculta. Ahora tienen un enemigo común, uno que se ha alimentado de su dolor y su ignorancia. Su amor, que comenzó bajo la sombra de la venganza y el engaño, ahora tiene la oportunidad de renacer, no de una manera fácil, sino a través de la reconstrucción de la confianza, el perdón mutuo y la lucha conjunta por la verdad.
El camino será arduo, lleno de desafíos y heridas que sanar. ¿Podrán sanar las cicatrices de la traición? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar la revelación de un secreto tan devastador? La serie promete llevarnos por un viaje emocional intenso, donde la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia una verdadera libertad y un futuro, quizás, juntos. Así que ahí lo tienen, el impactante secreto oscuro de Halil Ibrahim, y Esla al descubierto. Hemos desvelado cómo la venganza de Halil Ibrahim estaba mal dirigida, cómo Esla fue una pieza clave involuntaria en un juego de ajedrez mucho más grande, y cómo un traidor cercano a Halil Ibrahim fue el verdadero arquitecto de toda la tragedia. La revelación de Kemal como el verdadero manipulador cambia por completo la dinámica de su relación y el rumbo de la historia, transformando su amor en una batalla compartida por la justicia. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan profundo. Sus opiniones son muy importantes para mí, así que déjenme saber en los comentarios qué piensan de la traición de Kemal. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla podrán reconstruir su confianza después de una verdad tan devastadora? ¿Qué harían ustedes en su lugar? La conversación continúa abajo, así que no se corten. Si les ha gustado este viaje por los secretos más oscuros de sus personajes favoritos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos los amantes de las historias impactantes y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más contenido exclusivo y revelador. Hasta la próxima, y que la verdad siempre salga a la luz.